Bienvenido a Tres Punticos. La liturgia de este domingo se detiene en un elemento importante en la vida del cristiano, y es el de decidirse por el Señor, tomar decisiones, elegir hacia Dios, o lo que en moral se llama opción fundamental por Dios. Y ello lo ilustra en tres discursos, uno en la primera lectura con Josué y el pueblo de Israel, otro en el Evangelio con Jesús y los discípulos, y el tercero finalmente en el mismo Evangelio con Jesús y los 12. Cada discurso habla de la elección por Dios y cada uno ofrece tres elementos diferentes que en la vida cristiana aparecen a la hora de elegir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esos tres elementos son nuestros tres punticos. Primero, el recuerdo. En el discurso de Josué al pueblo de Israel hay varios y riquísimos elementos para entender cómo el recuerdo es un elemento fundamental de forma positiva o no para elegir la voluntad de Dios en un momento determinado. Cuando Josué interpela al pueblo para que elija a quién servir, si a Dios, el Señor, o a los dioses y deidades de los extranjeros, ellos responden de inmediato que servirán al Dios único, y lo hacen recordando las maravillas que ha hecho por el pueblo, sacándolos de Egipto, cuidándolos por el desierto, alimentándolos con el maná, trayéndolos hasta la tierra prometida y expulsando a los pueblos que habían en ella. En fin, en el pueblo es fundamental su elección en el recuerdo de los prodigios y las grandezas del Señor por ellos. Pues bien, el recuerdo es un buen fundamento a la hora de elegir, pues cuando Dios pone enfrente de nosotros su plan y nos invita a tomar decisiones radicales, a hacer un alto en el camino, a hacer incluso un cambio en los hábitos y en la vida, los recuerdos de los portentos y los milagros personales de Dios en nuestra vida son la cuota de confianza que nos ayudan a decir, sí, haré tu voluntad. Todos, de cierta manera, tenemos una lista de obras grandes de Dios en nuestra vida. Sin embargo, para quienes no han hecho una verdadera experiencia de Dios y han crecido con una visión negativa, sesgada y equivocada de Dios, hacer una elección por Dios basada en el recuerdo resulta, al contrario, lastimosamente negativa. Es necesario, pues, reconocer que de Dios solo provienen cosas buenas, que todos los días sigue haciendo en nosotros milagros y maravillas, y que las cosas negativas que hemos imaginado ha hecho Dios son falsas percepciones, pues Él solamente quiere lo mejor para nosotros. Segundo puntico, escándalo. Ya en el Evangelio Jesús se detiene a hablar con el grupo grande de discípulos que lo seguían, todo a razón de una murmuración. Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Algunos discípulos están escandalizados. Jesús se dirige a ellos aún con más dureza. Peores escándalos se avecinan, y para sobrellevarlos hay que creer de que solo da el Padre. Pero entendamos qué es lo que está pasando. Llevamos varios domingos alrededor del capítulo 6 de San Juan, lo que se conoce como el discurso en la sinagoga de Cafarnaúm o discurso del pan de vida. Todo esto tuvo lugar después de la multiplicación de los panes que sucedió hace unos 4 domingos. Progresivamente Jesús fue mostrándole a los que lo escuchaban que el verdadero pan del cielo no había sido el maná, ni tampoco el que Él les había multiplicado, sino que era quien les hablaba, y debían comer su carne y beber su sangre para tener la vida eterna. Entonces, en este sentido, algunos discípulos que le seguían estaban escandalizados. Aquello de tomar la cruz y seguirlo, sí, o de dejar casa y padre también, y madre también, eso no había sido difícil. Pero esto, bueno, esto dibujaba un elemento que también aparece cuando el Señor nos invita a decidirnos por Él, y es el escándalo de la propuesta. A veces Dios nos pide cosas tan pero tan fuertes, tan pero tan determinantes, que nos escandalizamos, tachamos de loco a Dios, porque la decisión por Dios debe ser radical. A Él no le gustan las medias tintas o los tibios que ponen condiciones. Sí, Señor, acepto tu voluntad, pero... O sí, Señor, que se haga como dices, pero no. La respuesta a Dios es radical. Sí acepto, sí quiero, sí lo haré. Una respuesta donde salimos de nosotros mismos y nos unimos completamente a la voluntad de Dios. Pero cuando lo que nos propone Dios parece irracional, escandaloso, entonces nos replegamos sobre nosotros mismos y rechazamos la propuesta de Dios.
Él no propone nada imposible, sino que nuestra mente racional, nuestras seguridades humanas nos detienen, nos condicionan, nos limitan la acción de la gracia en nosotros. Es necesario reconocer que aquello escandaloso o irracional a la mente humana que propone Dios es, en la ciencia divina, salvación, liberación, gracia. Tercer puntico, confianza. Dice el Evangelio que después del primer discurso con los discípulos, muchos le abandonaron. El escándalo les pudo más, y su decisión no fue hacia Dios, sino hacia ellos mismos. Luego, dice que Jesús, vuelto hacia los 12 apóstoles, los únicos que le quedaban, los increpó si ellos también querían abandonarle. En ese momento Pedro tomó la palabra diciendo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta última parte del Evangelio en este breve diálogo ilustra lo que sería el tercer elemento que puede aparecer cuando tenemos que decidir sobre la propuesta y la voluntad de Dios en nuestra vida: la confianza. La respuesta de Pedro es una profesión de absoluta confianza sostenida en una fe firme. Pedro y los 12 saben que aquello que ha dicho Jesús, sí, es duro. Es un discurso complejo para digerir. Saben también perfectamente que parece irracional o incluso escandaloso. Pero en Pedro y los 12 hay algo diferente al sentimiento de los discípulos que lo abandonaron después de este discurso del pan de vida. En Pedro y en los 12 hay confianza y plena certeza de que para Dios todo es absolutamente posible y que, por extraño que parezcan, los planes de Dios son perfectos y conducen a la vida eterna. Entonces, sin miedo y con seguridad, confían en Dios y siguen firmes, unidos a Jesús. Tienen la confianza plena en que aquellas palabras sobre comer su carne y beber su sangre son ciertas y que serán sorprendidos por la forma y el modo a cómo sucederá. En efecto, en la víspera de su pasión gloriosa entenderán plenamente el sentido de estas palabras de vida eterna cuando vean al pan vivo bajado del cielo hacerse alimento y bebida de salvación en la Eucaristía. Y aunque en este momento del capítulo 6 ellos no saben el modo por el cual Jesús les daría su carne y su sangre, ellos confiaron. Así pues, ante las propuestas de Dios en nuestra vida, si no hay un recuerdo que nos impulse a decidir por la voluntad de Dios, entonces siempre podremos echar mano de la confianza, de la seguridad que Dios solo quiere lo mejor para nosotros y nuestra salvación, que en Él no hay engaño y que estando con Él todo llegará a feliz término mientras mantengamos sólida nuestra fe. La vida está hecha de decisiones. Es un conglomerado de pequeñas decisiones que poco a poco van fraguando un proyecto en nosotros. Dios aparece en esas decisiones y nos muestra su camino. Muchas veces no se ve como el más fácil y entonces nos escandalizamos. Pero Él, para decidir, solo nos pide que recordemos y que confiemos en su poder. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.